Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. ¿Vale la pena aún comprar el JBL Go 2 por 500 pesos? Bueno, aquí se los voy a mostrar y conforme lo voy sacando, les comento que este producto lo adquirí en la página de eBay de Estados Unidos por un precio de 22 dólares americanos, ya que en Mercado Libre también lo anuncian en 400 pesos, pero dudo que sea 100% original como en la página de eBay de Estados Unidos. Ahorita se los voy a mostrar. Este altavoz tiene una potencia de 3 watts, maneja un rango de frecuencia de 180 Hz a 20 kHz y tiene un Bluetooth 4.1. Esta es versión Vietnam, es hecho en Vietnam y es una versión, como se puede ver aquí, es AN. Bueno, vamos a sacarlo, lo vamos a escuchar y ustedes me dicen si aún vale la pena traerlo en el 2023 por 500 pesos. Ahí está la fecha en que fue galardonado, en el 2018. Y vamos a sacarlo. Recuerden que los productos de JBL, desde los plásticos, son de excelente calidad. Aquí se está viendo un plástico bastante fino y transparente. Aquí ya tenemos el producto. Vamos a retirarlo de aquí. Es bastante elegante, no tiene ningún defecto de fabricación. Tiene aquí algunas cuantas especificaciones y certificaciones. Ahí lo estamos viendo. Por un lado trae para recargar, que vamos a abrirlo de aquí. Ahí estamos viendo. En esta ocasión todavía el puerto de carga es micro SD, trae la entrada auxiliar y también aquí nos dice la versión que es. Otra de las ventajas que tiene ese altavoz, que a muchos todavía les gusta, es que puedes recibir llamadas por medio del altavoz, ya que cuenta con el sistema de manos libres. Se parece mucho a los esenciales que acaban de salir. Precisamente también se anuncian dos JBL Go esencial, vienen dos y tienen un precio de 45 dólares más o menos. Vamos a ver qué hay aquí en el interior. Aquí está el cable típico que todos conocemos de JBL, color naranja. Ahora son negros, pero en el interior siguen siendo naranja. Aquí lo estamos viendo ya. El manual pues prácticamente no lo vamos a abrir, ya que nadie lee este tipo de cosas. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de sonido, esperemos que traiga suficiente batería. Esta es una ventaja cuando obtienes un artículo original, que las baterías son de excelente calidad, que por lo regular es muy difícil que se descarguen. Miren, aquí me acabo de conectar ya y ahí podemos ver que ya detectó el modelo. Ahí escucharon y vamos a hacer una pequeña prueba de sonido.